Andrea Chapela es química y tiene un Master of Fine Arts en escritura creativa en la Universidad de Iowa. En 2018 fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por el libro Un año de servicio a la habitación y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de miopía. Andrea, con su libro Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de manera contundente nos expone sus causas en contra del patriarcado y del capitalismo. Busca de manera disruptiva quitar los catálogos que hegemónicamente han reinado en la literatura. Es una revolucionaria desde su trinchera y nos da un enorme gusto poder entrevistarla. Andrea, bienvenida a Hallazgos. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues comenzamos, si quieres, con la primera pregunta. ¿Crees que una forma de lograr otra realidad es escribirla como ya hecha, como real? ¿Tú crees que la literatura tiene ese poder? Me gustaría que lo tuviera. No sé si lo creo al 100%. Creo que hay una parte mía que es un poco cínica y también que siente que escribir literatura no es, o sea, no reemplaza el realmente estar en el presente y hacer cosas, pero sí tengo la esperanza creo que es una de las fuerzas de la ciencia ficción, que al escribir sobre futuros y sobre de distintas maneras, tanto futuros terribles que no quiero que sucedan como futuros más esperanzadores que sí, eh, eso ponga ideas en el mundo. Creo que la literatura puede hacer eso, puede mostrar que hay cosas que pueden hacerse y que pueden suceder, ¿no? Entonces, no sé, me gusta creer que sí, pero no sé si lo creo siempre. Y fíjate que sobre esa misma cuestión, sobre generar o no conciencia en las personas, viene la segunda pregunta, porque a mí me encanta el universo propio que generas en tu libro y me encanta, entre muchas cosas, porque transgredes muchos de los sistemas de opresión actuales. Por ejemplo, que sean todos tus personajes principales mujeres es una forma de transgresión al patriarcado. Entonces, ¿con este libro buscas de alguna manera generar ese tipo de conciencia? Sí, o sea, la decisión de que todos mis personajes fueran mujeres, del tipo de relaciones que se muestran en el libro, sí fueron decisiones conscientes, digamos, y hasta cierto punto políticas. Creo que son decisiones pequeñas, en realidad, entre todas las cosas, ¿no? Que pueden hacer un libro. Pero sí quería por lo menos hacer ese gesto. No había escrito tantas cosas protagonizadas por mujeres y ya estando en la maestría comencé a pensar que era importante hacerlo y importante como comenzar a pensar la literatura desde otros lugares. Entonces, pues sí, para mí es un amago, ¿no? De decir que no solo en la ciencia ficción, sino en toda la literatura, las mujeres pueden estar en el centro y sus vivencias y la manera en la que ven el mundo y lo experimentan, tiene también un lugar, ¿no? En la literatura. Bueno, decirte que en nuestro caso fue más que un gesto, ¿eh? O sea, sí generaste esa conciencia y Me es, alegra. es una de las cosas que más nos gustaron, sí. Una de las cosas que más me generó miedo de tu libro es que me hiciste darme cuenta que si seguimos tolerando el pensamiento individualista, es decir, el que trae consigo el capitalismo, en el futuro, por más tecnología que exista, vamos a seguir trabajando muchísimas horas y seguiremos desperdiciando tiempo valioso para nosotros mismos. ¿Tú ves ese futuro como inevitable? Y en caso de que no, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? Inevitable, no, supongo que no. Yo creo que el problema es que no hacemos lo suficiente para cambiarlo, ni a nivel personal, de las pequeñas formas en las que nosotros podemos elegir estar en el mundo de otra manera, ni a nivel, pues ya, del sistema, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver con el individualismo. A veces a nivel personal también creo que tiene que ver con cosas tan bobas como las palabras que usamos y la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? Nuestra obsesión por la productividad y porque todo esté medido y todo momento sea utilizado para algo que lleve hacia una meta, ¿no? Y no entender, no sé, pensaba en el tiempo libre, ¿no? Creo que es Remedios Zafra la que escribe sobre eso y la importancia que tiene el tiempo libre o la importancia del aburrimiento, ¿no? Que muchos filósofos han hablado de esas cosas.
Y creo que si comenzamos a cambiar esas ideas, a cambiar dónde están los centros de importancia de las cosas para cada persona, eso puede tener un efecto más grande. Pero sin duda también hay que pedir cambios sistémicos muy, muy grandes, ¿no? Que tienen que ver, sí, con el capitalismo, con la manera en la que nuestro sistema de trabajo nos trata y las cosas que aceptamos, ¿no? De él. No sé, no creo que sea inevitable, pero sí me parece que es difícil, ¿no? Como cambiar cualquier hábito es muy difícil y cambiar el hábito de todos será todavía más. Pero siento que el hecho de que podamos hablar de estas cosas, que cada vez sea más mainstream la conversación de nuestras prioridades y a lo mejor del futuro que queremos, ¿no? Comenzar a plantearnos que hay decisión en el futuro que se quiere, eso me da un poco de esperanza de que sí podríamos cambiarlo. Sí, sí, da como una luz de que hay posibilidades, ¿no? Pero a mí la verdad, el tema de la pandemia al principio, pues pensaba que podría hacernos un poco reflexionar sobre el sentimiento de colectividad y poder pensar un poco más, pero conforme veo pasar el tiempo y las reacciones con el tema de las vacunas, solamente los países que más dinero tienen son los que más vacunas, un poco ese sentir se me va disminuyendo, pero tienes razón, el hecho que podamos platicar desde ahorita es un avance. Sí, y no sé, para mí tiene que ver con, no sé, hablaba una vez con Ana Fernández y ella decía que si uno no tiene esperanza ahorita, igual se da un tiro, ¿no? Porque Sí, si tienes no, razón. si no decides tener esperanza, pues el futuro pinta muy, muy terrible, ¿no? Y, y creo que ella tiene razón por un lado y por otro lado también creo que, o sea, yo espero, eso es como decía al principio, espero que escribiendo estas cosas, escribiendo desde otras maneras de pensar, otros tipos de colectividad, de hacer comunidad, eso haga mella en el mundo, ¿no? Al menos es una de las maneras que a mí se me ocurre. Y lo logras, que eso es una de las grandes bellezas de tu libro. ¿Eh? Uno de tus grandes méritos para nosotros es que literalmente me transportaste al futuro, porque fuiste capaz de hacerme sentir nostalgia del presente. Eh, ¿Tú qué nostalgias? Nostalgia muchas cosas, creo que me he ido convirtiendo en una persona melancólica de cierta manera. De hecho, es chistoso como lo planteas, porque a veces siento que me pasaba mucho cuando me fui a vivir al extranjero, la primera vez que viví sola en un departamento, y viviendo en ese departamento pensaba siempre como de, una vez que ya no vivo aquí, ¿cuánto tiempo tardaré en comenzar a soñar con este lugar, ¿no? Estos Claro, claro, pensamientos claro. siempre de la importancia de las cosas aún mientras están sucediendo, pero no sé si eso es una aflicción de escritor que va, no sé, que va experimentando el mundo como algo que está pasando y a la vez uno está observando. Entonces no sé si eso aumenta la nostalgia, pero hay muchas cosas a las que tengo nostalgia y aún así creo que no iría para atrás y repetiría nada. Bien, ok. Pero la nostalgia que generas en cuanto a la CDMX es muy bonita, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a hablar en negativo, ¿no? Y encontrar estos defectos del caos, el tráfico, los momentos de inseguridad, pero tiene unas bellezas muy interesantes y tú lo logras con muchos de tus cuentos, ¿no? En especial, donde está toda inundada, que me parece que está muy interesante. Bueno, creo que, o sea, es importante para este libro que lo escribí estando fuera de México, ¿no? Lo escribí mientras vivía en Estados Unidos. Entonces creo que en ese momento, pues sí tenía una gran nostalgia hacia la Ciudad de México. Y más que nostalgia, añoranza. O sea, sí me di cuenta estando fuera, siendo la única mexicana, que lo mucho que es importante para mí esta ciudad, ¿no? Para bien y para mal. Y lo mucho que me gusta y de hecho por eso volví a vivir en ella, ¿no? Porque quería como de alguna manera recuperar la relación que tuve con ella, tenerla de otra forma. Eh, entonces sí, yo creo que hay mucho también en ese añoranza pues de la misma ciudad, ¿no? De la manera en la que yo crecí en ella y la forma que tenía al verla lejos, a lo mejor la veía de manera más clara. O a veces siento que es muy difícil escribir sobre la Ciudad de México porque se desparrama afuera de la Sí, literatura, es demasiado grande. sí. Y creo que desde fuera era un poco más sencillo sostenerla y poderla escribir. Oye, y ahora que regresaste después de haber estado fuera, ¿sí cumplió con esas expectativas? Bueno, la pandemia ha hecho Ya, que el claro, reencuentro sea un poco complicado, claro. pero los pocos meses que estuve en la vida anterior, y de alguna manera sí, 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 hay algo en esta ciudad que es de lo que estoy yo también hecha, ¿no? Hay algo de cómo suena,
de cómo se siente estar en ella, de lo mucho que me fascina su gente, la manera en la que se mueve, observarla, ver, no sé, hay algo en ella, desde su comida hasta sus ritmos, que Sí, se nota. me hace muy feliz a pesar de lo mucho que me desquicia también. No, me encanta, que esa es una parte de sus bellezas, ¿no? Te puede desquiciar y la puedes amar al mismo tiempo y por las mismas razones, Sí, ¿no? seguro. ¿Qué tanto ayudó tu formación científica, para crear tus universos paralelos? ¿Y qué tanto ayuda a retomar elementos verdaderos para que la otra realidad se sienta más verídica? Pues creo que ayuda en el sentido que me daba cierta confianza de que sabía de qué estaba hablando. A pesar de que no es verdad, porque no recuerdo tantas cosas de mi carrera, Sí. pero sí sé a quién preguntarle y creo que no me da miedo enfrentarme a textos que hablen de ciencia o tratar de pensar y hacer cábalas acerca de cosas que tengan que ver con ciencia. Entonces creo que me ayuda más. Creo que al hacer universos tanto fantásticos como de ciencia ficción distintos al nuestro, el autor tiene que llegar a un punto en el que se crea en la mentira. Tienes que escribir como si para ti fuera verdad. Entonces, para mí me ayudaba el que me podía, o sea, creo que tienes que hacerte creer a ti mismo, un poco engañarte a ti mismo. Y los conocimientos que tenía de ciencia me ayudaban pues un poco a engañarme a mí misma y decir, sí, yo sé cómo funciona eso. Creo que puedo escribir sobre eso. Más que verdaderamente ser cosas, solo uno de los cuentos, ¿no? Que es el de el colapso de estados superpuestos, ¿no? En el que se habla un poco de cuántica, es el cuento en el que a lo mejor utilicé más mis conocimientos, pero también, bueno, también es verdad que leí mucho futurismo en varios lugares tratando de generar ideas, pero luego es un poco, pues sí, un autoengaño. Pero me encanta lo que dices y también nos da mucha luz en ese sentido, porque más que para darle credibilidad a los lectores, es darte credibilidad a ti, ¿no? Sí. Estamos viviendo en este momento una distopía con la pandemia, un cuento de ciencia ficción. ¿Tú crees que la literatura de ciencia ficción de unos años más adelante nos llevará a un imaginario en donde no hubiera sucedido la pandemia? Seguro, no, no dudo que haya a quien se le vaya a ocurrir escribir sobre eso o hacerlo película. Eh, y bueno, y además yo creo que también va a haber literatura que decida escribir sobre la pandemia de muchas maneras, tanto directa como indirectamente, y luego va a haber literatura que yo creo que sencillamente hará como un salto y obviará que esto sucedió. Un Seguro. poco me gustaba mucho como Kelly Link, que es una escritora también de especulativo, una vez tomé un curso con ella y decía, es que la mayoría de la gente escribe sin que haya teléfonos celulares en su literatura, está escribiendo literatura histórica ya, porque un libro que no tiene celulares ya es un libro histórico. Claro. Y creo que puede suceder algo así, como la manera en la que puede seguir la gente escribiendo pues sin pandemia y sin celulares ahí en los 70s y en los 80s, o hacer un salto a un momento en el que la pandemia ya no esté. O será un poco, ya ha habido pandemias, creo que ver la literatura que se hizo a principios del siglo XX y la manera en la que la pandemia era como de, ah, claro, es que la madre murió de, de la fiebre española, ¿no? Y entonces ese es nada más como parte de lo que hay atrás. O sea, creo que dejará huella de muchas maneras en todas sus formas. Está muy interesante esto que dices, que también es una alternativa, ¿no? De que se la salten. O sea, Sí. de aquí para el Real, vámonos, ya no, ¿no? Habrá ahí algo, pero está muy interesante. Platícanos sobre Mexicona, porque me parece un proyecto muy chingón y me encantaría que toda nuestra audiencia se enterara. Pues la Mexicona es una convención, fue una convención online que organizamos cuatro escritoras, Livia Brenda, Ileana Vargas, Gabriela Damián Mirabete y yo, en septiembre del año pasado. Estamos planeando cosas para este año también y las vamos Sí, a anunciar muy ojalá. pronto, pero sobre todo fue un esfuerzo que vino de muchas conversaciones. Nosotras cuatro coincidimos y nos conocimos en una Worldcon en Estados Unidos y a partir de ahí comenzamos a desarrollar proyectos, a vernos, a hablar de lo increíble que sería que hubiera una convención de ese estilo en español, pero luego también hablar de cómo pues la literatura especulativa no solo en México, sino en toda América Latina, en toda la lengua española, algo está sucediendo, ¿no? Y hay un montón de gente que está escribiendo cosas súper interesantes. Y al principio, cuando jugábamos con la idea, pensábamos en algo presencial que tenía muchos problemas
de logísticos. costos y así. Pero claro, luego llegó la pandemia y entre todas las cosas más que trajo, pues la buena es que nos pues llegaron todas estas, creo que es una de las pocas buenas cosas de la pandemia, es que ha abierto Sí. todos estos espacios que permiten diálogo entre autores que estén en donde sea en el mundo, que permite que se quede grabado las cosas y la gente pueda regresar y verlas, que como que no desaparezcan y no sean solo para las personas que estuvieron ahí, a pesar de que sí extrañemos todos las chelas de después de la convención. Exacto. Pero bueno, eso fue. Entonces fue un esfuerzo en el que invitamos a escritores y creadores, tanto de México como de varios países de América Latina, a hablar de cosas que nos parecían a nosotras interesantes dentro de los géneros especulativos y sobre todo, pues sí, de la manera en la que los géneros especulativos va a ir hacia adelante y las maneras en las que está evolucionando y cambiando. Y fue súper cansado, pero súper bonito de hacer. Y estamos planeando nuevas cosas, no exactamente lo mismo, pero cosas nuevas para este año. Uy, estaría increíble. Yo sí le recomiendo a toda la gente que nos está viendo que se den una vuelta por el proyecto porque está padrísimo y ojalá sí se pueda este año. La verdad sí está muy interesante. Pues sí, debería decir, la página de internet, tenemos una página de internet que es www.mexicana.mx y en YouTube, y ahí están todas las charlas del año pasado que se pueden ver y ahí pues estarán nuestros anuncios. Entonces estén atentos pronto Ah, a lo prometido, que ahí se viene. estaremos. Y lo vamos a subir también a nuestras redes, ¿eh? Muchas gracias. Vamos con la pregunta que le hacemos a todos los que entrevistamos. La última pregunta es, ¿cuál es tu último hallazgo? El último escritor o escritora que te haya deslumbrado. En enero leí un libro que se llama Actos Humanos, Human Acts, de Han Kang, que es una escritora coreana que escribió, es muy conocida porque escribió un libro que se llama La Vegetariana, que estuvo, creo que ganó el Booker Internacional. Y yo La Vegetariana no lo he leído porque a veces, que ahora tengo muchas ganas, pero cuando leía de qué trataba me daba un poco de aprensión y sentía que no era el libro para mí. Pero por otras razones llegué a Human Acts, Actos Humanos, y me impresionó muchísimo. Lo sigo pensando, lo leí a mediados de enero y sigo pensando en él, en la manera en la que se siente como un libro importante. No sé si uno puede decir algo, eso sobre todos los libros, pero este es un libro que habla sobre pues, una matanza de estudiantes que hubo en Corea en los 80s y luego lo que sucede para muchos personajes a raíz de eso. Y se siente como un libro que tenía que escribirse. Es la única manera en la que puedo escribirlo. Y es muy fuerte y muy terrible y a la vez tiene esta manera de mirar las pequeñas cosas humanas, ¿no? A pesar de la tragedia y dónde está la humanidad, ¿no? A pesar de la tragedia, que creo que es muy poderoso. No, pues me encanta y lo vamos a leer, tenlo por seguro. Oye, Andrea, Ya me muchísimas contarán. gracias por contestar nuestras preguntas. Tu libro aparte está muy bonito, es pasta dura y la verdad está muy bonita la portada. Y el Sí. libro vale muchísimo la pena y sí, invitamos a todo el auditorio a que se dé una vuelta a leerlo. Y de verdad nos entusiasma conocer y entrevistar a escritoras como tú, que creo que están marcando un momento en la historia de la literatura. Sí creo que cada vez más nos podemos encontrar con escritoras. Creo que ahora en este momento cada vez les dan un poquito más, ¿no? Hay mucha más presencia y hace muchísima falta porque ahí tenemos una extraordinaria, no me gusta decir generación porque luego lo catalogo con edades, ¿no? Pero hay muchísimas escritoras valiosísimas y creo que tendríamos todo el mundo que estarlas leyendo en este instante. Yeah. Pues muchas gracias por la invitación, por leer el libro y sí, yo comparto el sentimiento de que justo ahora están sucediendo cosas y que hay muchas escritoras interesantes en español haciendo cosas que están muy padres y que de alguna manera también con esto de que hablaba de cómo ahora cada vez los foros son más, con el internet, los foros son, siento que ya las escritoras no tienen que pedir permiso para estar presentes, sino que pueden inventarse cómo estarlo y que están sucediendo cosas padres. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, por leer el libro y por todas las preguntas tan interesantes.